Hola, esta es la segunda parte de la lección número 29 del curso de precálculo. Desde fines de la lección número 28 estamos viendo un tipo de problema en donde nos presentan dos funciones con ciertas características. Las características de ser par o impar, de ser inyectiva o subyectiva, o de ser creciente o decreciente. Y queríamos ver cómo en la composición de esas dos funciones esas características se podían mantener. Bueno, pues fíjense en este quinto ejemplo que ya lo discutimos al final de la primera parte de esta lección y quiero volverlo a discutir. Dice, demuestre que si f y g son dos funciones estrictamente crecientes, entonces la composición de las dos, f compuesta con g, también es estrictamente creciente. Bueno, pues decir que la f es estrictamente creciente, que es uno de los datos que nos dan, que la f es una función estrictamente creciente, ¿qué significa? Que si yo tomo dos valores x sub 3 y x sub 4 en el dominio de esa función f, que es estrictamente creciente, donde el x sub 3 es estrictamente menor que el x sub 4, entonces el valor de la función f en x sub 3 también va a ser estrictamente menor que el valor de la función f en el x sub 4. Vamos a marcar esto con 1. Decir que la función g es estrictamente creciente, como dice el problema, significa lo mismo que cuando decíamos que la función f es estrictamente creciente. Esto es, que si yo tomo dos valores del dominio de la función g, que vamos a llamar ahora x1 y x sub 2, en el dominio de la función g, que dicho sea de paso, por definición de composición de funciones, en el dominio de la función f compuesta con g, pues entonces, con la característica de que el x sub 1 será estrictamente menor que el x sub 2, pues el valor de la función g es estrictamente creciente en x sub 1 será estrictamente menor que el valor de la función g en el x sub 2, igual que pasar por la función f en esos dos valores que tomamos en el dominio de esa función f. Ahora, como el alcance de la función g, en donde están esos dos valores que hemos encontrado aquí, es un subconjunto del dominio de la función f, porque esa es una característica que tienen que tener esas dos funciones, f y g, para que la función f compuesta con g esté definida, pues entonces el g de x sub 1, que esté en el alcance de la función g, y estará en el dominio de la función f, y el g de x sub 2 también estará en el dominio de la función f. Luego, por lo que dice 1, si yo tomo entonces el valor de la función f en un valor de su dominio, f en un valor de su dominio, que es estrictamente menor que el otro, que estamos tomando en su dominio, pues el valor de la función f en este otro valor también, este valor que lo tomamos en el g de x sub 1, va a ser igual, estrictamente menor que el valor de la función f en g de x sub 2. ¿Sí? Pero ¿qué es f de g de x sub 1? Pues f compuesta con g de x sub 1. Y eso significa entonces que será menor que, y aquí también, ¿qué querrá decir f de g de x sub 2? Pues f compuesta con g de x sub 2. Así que, ¿qué hemos visto? Que si yo tomo estos dos valores x sub 1 y x sub 2 en el dominio de la función f compuesta con g, con el x sub 1 siendo estrictamente menor que el x sub 2, entonces el f compuesta con g en x sub 1 resultó ser menor, estrictamente menor que la función f compuesta con g en x sub 2. Pues, ¿qué significa eso? Que efectivamente la función f compuesta con g es estrictamente creciente. Y eso es lo que queríamos ver, que f compuesta con g es estrictamente creciente. Fíjense que este sexto y último ejemplo de este tipo de problema que vamos a ver. Dice que si f es una función estrictamente creciente, pero g es una función estrictamente decreciente, entonces la función g compuesta con f va a ser estrictamente decreciente. Bueno, como el problema dice que f es una función estrictamente creciente, pues significa lo mismo de allí. Si yo tomo dos valores que aquí vamos a llamar x sub 1 y x sub 2 en su dominio, que dicho sea de paso, es el dominio de la función g compuesta con f, ¿verdad? Con el x sub 1 siendo estrictamente menor que el x sub 2, va a ocurrir que f del x sub 1 también va a ser estrictamente menor que el valor de la función f en x sub 2. Ahora, fíjense que f de x sub 1 y f de x sub 2 están en el alcance de f, pero por la característica que tiene la composición de f g compuesta con f en este caso, va a ser un subconjunto del dominio de la función g, ¿verdad? Así que todos los valores están en el dominio de la función g. Y como g es estrictamente decreciente, porque eso es lo que nos dice ahora, ¿qué significará eso? Que si yo tomo g en este valor de su dominio, ¿verdad? Como este valor es estrictamente menor que este otro, pues entonces al ser g estrictamente decreciente, van a comparar los valores de la función en esos dos valores de su dominio, que comparan de esta manera al revés. Va a ser estrictamente mayor que el valor de la función e g en el f de x sub 2 que está en el dominio de esa función g. ¿Y qué significa entonces eso? Que g de f de x sub 1, que quiere decir g compuesta con f de x sub 1, es estrictamente mayor que g de f de x sub 2, que es g compuesta con f de x sub 2. Así que, ¿qué significa eso? Que la función g compuesta con f, al tener esa característica, ¿verdad? Si yo tomo el valor de la función g compuesta con f en x sub 1
y eso resulta ser mayor que esto, siendo el x1 estrictamente menor que el x2. Eso significa que la función g compuesta con f es estrictamente decreciente, tal como nos pedía que demostráramos el problema. ¿Ok? Pues ahí tiene esos últimos dos ejemplos de este tipo de problema. Vamos a pasar ahora a otras propiedades también que tiene la función composición. Y en particular esto que voy a indicar aquí. Las propiedades algebraicas de la composición de funciones. ¿Okay? O más bien, de las operaciones aritméticas. Las propiedades algebraicas de las operaciones aritméticas con funciones. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Propiedades algebraicas de las operaciones aritméticas con funciones. ¿Qué son las propiedades algebraicas? Bueno, desde el álgebra elemental estamos estudiando propiedades algebraicas de operaciones. El hecho de que operaciones sean binarias, de que sean conmutativas, asociativas, de que exista un elemento de identidad con respecto a esas operaciones aritméticas, de que existan elementos inversos con respecto a esas operaciones aritméticas, o que una operación sea distributiva por la izquierda o por la derecha sobre la otra operación aritmética. ¿Okay? Por la multiplicación distributiva por la multiplicación sobre la suma, ¿verdad? Y esas son las operaciones aritméticas que estamos viendo de las funciones, que las estudiamos previamente antes de la composición de funciones. La suma de funciones, la resta de funciones, la multiplicación de funciones y la división de funciones. Pues yo quiero ver qué propiedades de esas algebraicas poseen las operaciones aritméticas de las funciones. Bueno, recuerde que la primera propiedad importante que tiene que tener una operación es si es binaria o no. Pues mire, las operaciones van a empezar con las operaciones de suma y multiplicación de funciones. Y multiplicación. Son binarias. ¿Y qué quiere decir que son binarias? Vamos a recordar. Pues que la ley de clausura o cierre rige para ellas, para esas dos operaciones de suma y multiplicación de funciones. ¿Y qué significará eso? Pues que si yo sumo dos funciones o multiplico dos funciones, me va a resultar otra función única. ¿Ok? Bueno, a ver cómo se ocurre. Bueno, considere f más g de cierto número x. Recuerde que cuando tenemos la operación de suma de funciones, el dominio y el alcance de esa suma, de la resta, de la multiplicación y la división de funciones, tienen que ser subconjuntos de los números reales, porque tenemos que definir suma de f y g de x, así que yo tendría que tener el número real para poder definir la suma, ¿verdad? Así que recuerdo que significa f de x más g de x. ¿Okay? Bueno, pues mire, esta es una suma de dos números reales, porque el alcance tanto de f como de g tienen que ser números reales, así que tenemos aquí la suma de dos números reales. Pero ¿qué pasa? Que la suma de los números reales es una operación binaria, o sea que esto me da un número real también único, ¿ok? Como f de x y g de x son números reales, ¿verdad? Porque tanto el dominio como el alcance de las funciones f y g tienen que ser subconjuntos de los reales para que esté definido esa operación de suma de esos dos valores, ¿verdad? Y la suma de números reales es binaria, y la suma en esos números reales es binaria. Entonces f más g es una operación binaria. Porque fíjense que entonces
resulta que f más de x es un número real único. O sea que esa función relaciona este número x de su dominio con un único valor de su alcance. Eso es lo que es una función, ¿no? Así que es una operación binaria también, una suma de funciones. Bueno, pues fíjense que hemos visto la demostración de que la suma de funciones algebraicas de funciones es binaria. Pues así mismo yo puedo ver que la multiplicación de dos funciones, como dice el problema, es binaria. Ahora, en el álgebra elemental también vimos que también la resta de números reales, al ser una suma de un primer número real más el negativo del otro, es una operación binaria. Y la división también es una operación binaria. Así que de hecho las cuatro operaciones aritméticas de las funciones son operaciones binarias, ¿sí? Del mismo modo, podemos ver que la multiplicación de funciones es una operación binaria. Como vimos en el álgebra elemental, de hecho, parece que será un problema que se asigna, ¿verdad? Que la resta y división son operaciones binarias. Claro, teniendo cuidado que en la división no dividamos en tercero, entonces la resta y la división de funciones son binarias también. ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos que las cuatro operaciones aritméticas con funciones son operaciones binarias. Y claro, recuerden por qué es que eran operaciones binarias la resta y la división, porque por ejemplo la resta es la suma de un número más el negativo de otro, o sea que hacer una suma es una operación binaria. Y la división también, recuerden que era una multiplicación del dividendo por el recíproco del divisor, o sea que al convertirse en una multiplicación también, y la multiplicación ser una operación binaria, pues la división también es una operación binaria. Bien, la segunda operación, la segunda propiedad algebraica, perdón, que estudiamos es si esas operaciones son conmutativas o no. Pues miren, las operaciones de suma y multiplicación de funciones son conmutativas. ¿Sí? Las operaciones de suma y multiplicación de funciones son conmutativas. Recuerde que eso quiere decir que no importa el orden, entonces en que yo sume o multiplique funciones, el resultado es el mismo. Bien, como aquí vimos el hecho de que la suma es una operación binaria, ¿verdad? Vamos a ver aquí el hecho de que la multiplicación es una operación conmutativa. Considere la función f multiplicada por la función g de x. Recuerda que se dice f de x multiplicado por g de x. Eso es lo que significa esa operación f de g del valor x. El valor de la función f en x por el valor de la función g en x. Pero como estos son dos números reales y la multiplicación de números reales es conmutativa, pues da lo mismo multiplicar este número real g de x por este número real f de x. ¿Sí? Pues la multiplicación es conmutativa
en los reales, ¿no? Que es donde se define la multiplicación. Y el número real, claro. Entonces, g de x, aparte, ¿verdad? Por f de x, ¿qué significa? F multiplicada por g, aplicada a x. Pues, ¿qué hemos encontrado? Que fg de x es lo mismo que gf de x. ¿Sí? Es decir, que la multiplicación de las funciones f y g en ese orden es lo mismo que la multiplicación de las funciones g y f en el otro orden. ¿Sí? O sea, que la multiplicación de funciones es conmutativa. Bien. ¿Cuál es la tercera? Claro, asimismo, podemos verificar que la función de la multiplicación, o bien la suma de funciones es conmutativa. ¿Cuál es la tercera propiedad algebraica que pueden tener operaciones? La asociatividad. Pues miren, resulta que la multiplicación y la suma de funciones son operaciones asociativas. Las operaciones de suma y multiplicación de funciones es asociativa. Como primer ejemplo, la primera propiedad que estudiamos, el hecho de que la suma y la multiplicación de funciones fueran binarias, vimos la binariedad de la suma de funciones, y aquí vimos la conmutatividad de la multiplicación de funciones. Vamos a ver la asociatividad de la suma de funciones y la asociatividad de la multiplicación de funciones de forma parecida. ¿Okay? Considere, yo sumo f más g más h de un valor x. Por definición de suma, ¿verdad? Eso empieza a decir f de x más g de x más h de x. El valor de la función f en x más el valor de la función g en x más el valor de la función h en ese elemento en común a los tres dominios de las funciones f, g y h. ¿Verdad? Ahora, como esto es una suma de tres números reales y la suma de números reales es asociativa, como f de x, g de x y h de x son números reales, porque recuerde que para poder definir suma de funciones o multiplicación de funciones o resta de funciones, el dominio y el alcance de esas funciones tiene que ser subconjunto de los reales. Es que estos tres valores están en los números reales. Ajá, son números reales y la suma, que es con lo que estamos trabajando aquí, es asociativa en los reales. Entonces, esta suma que tengo aquí de estos tres números reales, f de x más g de x más h de x, yo lo puedo agrupar así. Primero f más f de x más g de x, esos primeros dos números reales, y a eso sumar el tercer número real, h de x. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto que está aquí? F de x más g de x, eso quiere decir f más g aplicado a x, más dice h de x. ¿Pero qué quiere decir esta función f más g de x más h de x? Pues f más g aplicado a x
más h aplicado a x, ¿verdad? O sea, que lo puedo escribir así. La suma de f más g más la función h aplicada ellas a x. ¿Ok? Bien, pues tenemos eso, ¿verdad? Por la misma razón. Si yo voy a tomar la suma de esos tres números reales, f de x más h de, más g de x más h de x, los puedo agrupar de esta otra manera. F de x más la agrupación de g de x más h de x. ¿Verdad? Pero esto quiere decir f de x más, ¿verdad? Más, ¿y qué quiere decir g de x más h de x? Pues la función f más h, ¿verdad?, aplicada a x. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir entonces f de x más g más h de x? Pues f más g más h, las tres cosas aplicadas a x. Más bien estas dos cosas, f y la suma de g y h aplicadas a x. Bueno, vamos a marcar esto con un número 1 y esto con un número 2. Pues ¿qué hemos encontrado? Que esto que está aquí es igual a esto. ¿Y qué hemos encontrado? Que esto que está aquí es igual a esto también. ¿Okay? Pues entonces, por la ley transitiva, si esto es igual a esto, ¿verdad?, y esto, miro aquí, y esto también es igual a esto, pues entonces estas dos cosas son iguales entre sí. ¿Okay? Luego, por la ley transitiva de la igualdad, vamos a marcar esto con un 1 y esto con un 2. Luego, por 1, 2 y la ley transitiva de la igualdad, ¿qué tenemos? Que f más g más h de x es lo mismo que f más g más h, ¿okay?, de x. Aunque sea que la función esta, f más g más h, produce el mismo valor funcional que esto, f más g más h aplicado a x. O sea que la función, por lo tanto, f más g más h es lo mismo que la función f más g más h, claro, ambas aplicadas a x, ¿verdad? Así que, ¿qué quiere decir eso? Que la suma de funciones es asociativa. Del mismo modo, y pueden estar seguros que se lo piden, que lo hagan en sus problemas de práctica, podemos ver que la multiplicación de funciones es asociativa. Muy bien. Bueno, vamos a ver la siguiente propiedad algebraica que pueden tener operaciones aritméticas, ¿verdad? Que es la existencia de elementos y identidad o neutros con respecto a esas operaciones. ¿Sí? Pues miren, esta es la cuarta, ¿verdad? La cuarta propiedad. Las operaciones de multiplicación, de suma y multiplicación de funciones contienen un elemento, identidad o neutro.
para ver cuál es el elemento de identidad o neutro para las operaciones de suma y multiplicación de funciones. Vamos a definir las siguientes dos funciones constantes, de tipo constante, ¿ok? Definición. Primero, la función 0, que dicho sea de paso se representa de esta manera, un 0 con paredes obesas, ¿ok? Es una función constante con dominio siendo un subconjunto de R, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir que una función constante? Que esa función 0 va a enviar el valor, cualquier valor de su dominio, que va a ser un subconjunto de los reales, como dice ahí, a un mismo valor siempre. ¿Y a qué valor te va a mandar siempre? Precisamente al número 0, por eso es que se llama la función 0. ¿Okay? Definida por esta fórmula. La función 0 aplicada a x es el número 0. ¿Okay? Segunda definición constante que vamos a definir porque necesitamos la función 1, que precisamente se representa así, un 1, ¿verdad? Un 1 en las libros aparece como un 1 grueso, bold, con tipo bold. ¿Sí? Es una función constante con dominio siendo un subconjunto de R definida por 1, y para diferenciarlo de 1 regular vamos a poner ese 1 un poco grueso, ¿verdad? Es bold. 1 de x me da el valor número 1. ¿Okay? La función 1 de x relaciona todos los valores de su dominio, que son elementos del conjunto de los números reales, los relaciona precisamente con el número 1. Bueno, pues teniendo esas dos funciones constantes definidas, la función 0 y la función 1. Dicho sea de paso, la función 1 también será la función unitaria esa función 1 también se llama, o también se conoce como la función unitaria o unidad. Es la función constante que relaciona todo el valor de su dominio, que recuerda que se va a hacer un subconjunto de reales, con el número 1. Pues habiendo definido esas dos funciones constantes, en la próxima lección vamos a comenzar viendo cuáles serán los elementos de identidad para la suma y la multiplicación de funciones. Espero que ustedes se lo sospechen. ¿Okay? La función 0 y la función 1. Nos vemos entonces en la próxima lección. Hasta entonces.